Estamos estudiando el capítulo 5 de Mateo, los primeros 12 versículos. Ya estudiamos los 4 primeros versículos y vamos a continuar, ¿verdad? Ahora en el versículo 5. El Señor Jesucristo nos está dando una maravillosa bendición. Esta es otra maravillosa bendición que nuestro Señor da. Nuestro Señor quiere que entendamos que el reino de Cristo no se gana por medio del poder material, sino que se obtiene a través de la humildad, porque el reino de Cristo no es de quien es el más fuerte. En Mateo 5, 1 al 12, el Señor nos enseña cuál debe ser el carácter de los que conquistan la tierra celestial, o sea, de los que conquistan el reino de Dios. Y los que conquistan el reino de Dios, la tierra celestial, son todos aquellos que siguen esta enseñanza que nuestro Señor da aquí en el capítulo 5 de Mateo 6 y 7. Y la tercera bendición que el individuo debe de tener para entrar al reino de Cristo es la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Hermanos, yo creo que ustedes todos hemos leído este versículo. Todos hemos oído algún estudio, algún sermón acerca de esto. Pero individualmente, hermanos, usted se ha puesto a pensar cuando ha leído el versículo 5 de Mateo 5 que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Ha pensado usted qué significa ser manso? ¿Se ha detenido usted a pensar qué es lo que el Señor quiso decir cuando dijo bienaventurados los mansos? Porque ellos tienen una gran promesa de parte del Señor. Tenemos una gran promesa de parte de Él. Y Él está diciendo que los que son mansos van a heredar la tierra que el Señor ha prometido. Para entender, hermanos, debemos de preguntarnos, como ya dije yo, ¿cuándo somos mansos? ¿Cuándo usted y yo somos mansos? ¿Qué piensa usted que significa la palabra manso? Pueden haber personas que pueden decir que la mansedumbre es debilidad, pero en realidad un hombre manso no es débil. Muchos creen que para ser manso hay que ser una persona cobarde, pero en realidad tampoco eso es cierto. Se considera al hombre manso, ¿verdad?, que no tiene convicción, no tiene ambición, o sea que no tiene ningún sueño de hacer algo. Si empieza algo, va a decir, pues no lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque es un hombre manso, lo creen humilde, pero en realidad no es así. O sea, hermanos, que nosotros debemos de entender cómo es la mansedumbre que el Señor Jesucristo nos está enseñando. ¿Cuál es lo que Él quiere que nosotros entendamos de la palabra manso? Fíjate que las personas que dicen que el hombre manso es débil, eso es mentira. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús era un hombre manso. Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mateo 21:5. Aquí dice que el Señor era manso. Imagínense cómo entró Él en ese lugar. Humilde, manso, sentado, dice, en un asna. Entonces, ¿verdad?, debemos de ver que el Señor Jesucristo, como manso, también mostró su carácter fuerte. Él mostró un carácter fuerte como de un hombre, porque Él fue un hombre. Pero aunque Él era manso, también tenía un carácter fuerte. Ahí mismo en Mateo capítulo 21, en el versículo 12 y 13, dice: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa
casa de oración será llamada, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Nos podemos imaginar, hermanos, en este momento, en esta ocasión, el Señor Jesucristo se enfrentó a muchos hombres que iban en contra de él, a mucha gente que iba en contra de él. El Señor Jesucristo se enfrentó en ese momento cuando los acusó de lo que estaban haciendo, de lo que habían convertido el templo del Señor. O sea que en ese momento el Señor Jesucristo, que en los versículos anteriores dice que entró manso a la ciudad, pero en ese momento, más adelante, cuando vio la hipocresía y el pecado que estaban haciendo las personas en el templo del Señor, él demostró su fuerza, él demostró su carácter de hombre entre los hombres. O sea que él, aunque era manso, hermanos, tenía fuerza, tenía un carácter fuerte, pero él lo sabía dominar. Imagínense que la Biblia nos dice, y todos sabemos que su vida estaba llena de propósito. Él tenía la firme decisión de cumplir su misión dada por Dios. A pesar de la oposición, él fue un hombre fuerte y lo demostró antes de su muerte. Vino a morir con un propósito. Él sabía lo que le iba a pasar, pero él no se sentía triste, no se sentía débil. Al contrario, él se fortalecía con el poder de Dios, se fortalecía encomendándose a su Padre. Él era un hombre manso, pero aquí miramos que él aquí en el templo, él demostró su fuerza de carácter que tenía, y todos también hemos leído o hemos escuchado cuando él, en el capítulo 23 de Mateos, él denuncia a los fariseos, y ustedes saben y nosotros sabemos cómo él les repitió y les decía hipócritas, y él les decía que les explicaba por qué eran hipócritas. Él les explicaba los pecados que ellos estaban haciendo. Una y otra vez les dijo así, los llamó hipócritas. Imagínense, a los que sabían la ley, a los hombres que eran estudiados en ese momento, en aquel tiempo. El Señor les llamó de esa manera. ¿Por qué? Porque él sabía que estaban pecando y se mostraban como hombres justos delante de las personas. Un hombre débil no puede hacer eso, no tiene valor de hacer eso, no tiene fuerza o el carácter de enfrentarse a esos gobernantes o a esos líderes en su tiempo, que cómo se estaban comportando en el templo. O sea que Cristo, hermanos, fue un hombre fuerte. Él tenía su carácter. Y yo creo, hermanos, y todos quizás creemos que la mansedumbre es esa. La mansedumbre es la fuerza bajo control. La fuerza la tenemos controlada. El Señor Jesucristo, cuando acusó a las personas en el templo, cuando acusó a las personas en Mateo capítulo 23, cuando él purificó el templo, definitivamente son actos de un hombre con carácter, de un hombre fuerte. Si él no hubiera podido controlar su enojo, eso hubiera sido un defecto para él. Pero él demostró que el manso, aunque sea manso, tiene una fuerza muy grande. Ustedes, hermanos, todos hemos conocido o conocemos a personas fuertes, a personas que pueden levantar 50 libras sin ningún problema, a personas que pueden levantar 100 libras sin ningún problema y se les ponen al hombro y caminan con ellas. Estas personas son mansas también. Estas personas pueden tener un carácter de humildad, pueden ser humildes, pueden ser mansos, pero la fuerza no la han perdido. La fuerza ahí la tienen. Ellos siguen siendo fuertes, pero saben controlar en el momento adecuado, cuando se les presenta algo, explotar en otra persona. Esta persona no lo hace. ¿Por qué? Porque tiene
ese carácter fuerte lo tiene controlado. Entonces, el manso es el que tiene la fuerza bajo control. Y en este caso, nosotros como cristianos tenemos nuestro carácter fuerte, lo tenemos controlado por el poder de Dios. Estamos en sus manos. O sea que el manso no es débil, pero su fuerza, la fuerza que está de su amo. Y nosotros, nuestro amo es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Él es nuestro amo y Él es el que nos ayuda a controlar nuestro carácter para no explotar cuando nos ofenden, cuando nos dicen algo. Entonces, el manso tiene una actitud hacia Dios de humildad. Todos los creyentes, todos los cristianos, si hemos aprendido, si hemos entendido lo que el Señor Jesucristo está diciendo, bienaventurados los mansos, si hemos entendido eso, significa que la actitud del manso hacia Dios es una actitud de sumisión porque confía en Él, porque ha creído en Él, confía en Él y Él sabe que todo lo que hace para el Señor será recompensado y recibe las enseñanzas del Señor con humildad y alegría. O sea que acepta las enseñanzas del Señor el hombre que es manso. En Santiago 1:21 dice el texto: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Se fijó lo que dice el texto? Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Nosotros como cristianos, si somos mansos, vamos a recibir la palabra del Señor humildemente, con mansedumbre. La vamos a aceptar, la vamos a poner en práctica, aunque a veces nos duela, aunque a veces quizás no nos sintamos incómodos, pero la palabra del Señor tiene fuerza. La palabra de Él la debemos de asimilar, la debemos de aceptar, como Santiago está diciendo aquí, que la debemos de recibir con mansedumbre. O sea que la actitud del manso hacia Dios es una actitud de sumisión. La sumisión es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque nos pone de una manera agradable delante del Señor. ¿Ustedes recuerdan cuando María recibió el mensaje del ángel que ella iba a ser la madre del Señor? María, ¿cómo respondió? María dijo, he aquí la sierva del Señor. Esa es la actitud que nosotros debemos tener con el Señor, con sus enseñanzas, con todo lo que Él nos manda que hagamos. Debemos de tener una actitud de sumisión hacia Él. El manso tiene una actitud hacia el hombre, hacia su prójimo, una actitud diferente a las demás personas. O sea que el hombre manso controla su ira todo el tiempo, aunque lo ofendan, aunque algo que la actitud del manso hacia el hombre debe de ser. En Marcos 3:5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. ¿Se acuerdan? En este pasaje el Señor tenía enfrente a un hombre con una mano seca. Pero fíjense la actitud que el Señor tuvo. Dice que donde vio la incredulidad y el ataque que estaba recibiendo de los hombres que estaban alrededor de él, por eso expresa él esas palabras, mirándolos alrededor con enojo. Él sintió enojo en contra de la hipocresía que ellos tenían.
Pero el Señor no usó ese enojo de una manera mala, de una manera en contra de estos hombres que estaban criticándolo. Él lo usó este enojo y produjo, ¿verdad?, en él estas palabras, que estas palabras hubieran producido un cambio de pensamiento en aquellos hombres que lo estaban criticando, si ellos hubieran entendido. En Efesios capítulo 4 y el versículo 26, Efesios 4:26, el Señor nos recomienda algo bien importante para cada uno de nosotros. Es algo bien importante que ya lo sabemos, ya lo hemos leído, hemos escuchado muchas veces, pero también a veces quizás se nos olvida. Y cuando llega el momento, no nos acordamos y actuamos como que si no fuéramos cristianos. Actuamos sin mansedumbre. Pero en Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El Señor, en toda su sabiduría, nos está exhortando a que nosotros actuemos de una manera que no actúa el mundo. En Proverbios 16:32 dice el texto: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y mire lo que dice la segunda parte: y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Enseñorarnos de nuestro propio espíritu. Controlar nuestro propio espíritu, controlar nuestras emociones, controlar nuestra actitud. Si nosotros lo hacemos, estamos demostrando la mansedumbre y somos mejor que aquel que toma una ciudad. Estamos mejor ante los ojos del Señor que aquel que toma una ciudad. Nosotros debemos de dominar nuestro espíritu para poder actuar de una manera como el Señor está hablando. Esto es lo que nosotros debemos de entender y tratar de asimilar acerca de la palabra manso, cuando el Señor dice: bienaventurados los mansos. O sea que el hombre manso perdona sin retribución. Hagan lo que hagan en contra de él perdona, o sea, que no se venga. El hombre manso nunca se va a vengar, nunca va a tratar de ofender a aquella persona o a pagarle mal o a tratarlo mal a aquella persona que por alguna razón me ha ofendido o ha ofendido a uno de nosotros. En 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 21 al 23, notemos lo que dice el texto. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Imagínense lo que nos está diciendo aquí el Espíritu por medio del apóstol Pedro. Nosotros debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de hacer o debemos de ser como Él fue. Debemos de hacer lo que el Espíritu nos está diciendo que hagamos para que nosotros podamos demostrar la mansedumbre, para que nosotros podamos ser mansos y así poder heredar la tierra, esa tierra que Él ha prometido. En Lucas capítulo 23 y el versículo 34 dice el texto: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Usted se imagina por qué el Señor dijo así? Podemos imaginarnos por qué el Señor Jesús, colgado de esa cruz, tuvo esas palabras de sus labios y decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque Él fue un hombre manso,
porque él, a pesar de todo lo que él estaba sufriendo en ese momento, no se quiso vengar, no sintió rencor contra aquellos hombres que lo estaban castigando, contra aquellos hombres que le quitaron la vida. Él no sintió rencor, él sintió amor. ¿Por qué? Porque él fue un hombre manso y él quiere que nosotros seamos así también. Es algo que nosotros debemos tener en mente todo el tiempo. La mansedumbre, hay muchas maneras como nosotros lo podemos demostrar. Lo que yo estoy diciendo aquí, los ejemplos que yo estoy dando aquí, no son todos. En la Biblia podemos encontrar muchísimos más. Y ustedes y yo, si nos ponemos a buscar más en la Biblia acerca de cómo se comporta el hombre manso, vamos a encontrar muchas más referencias que la Biblia nos da acerca de esta bendición, acerca de este carácter que nosotros debemos de tener. La actitud del manso, su actitud, ¿cómo es? Hermanas, hermanos, estoy hablando de hermanas en Cristo, hermanos en Cristo. ¿Cómo es la actitud de usted sobre otras personas? Pero en este momento voy a usar este ejemplo, esta pregunta. Su actitud al instruir a otras personas, ¿cómo es? El Señor Jesucristo nos aconseja, nos exhorta, nos dice que nosotros debemos de ser mansos, debemos mostrar la mansedumbre cuando nosotros instruimos a otras personas, que sean errores doctrinales, morales o espirituales, sea cual sea el pecado. Si vamos a instruir a otro, lo debemos de hacer con mansedumbre. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se y acepten y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Mis queridos hermanos, nosotros que predicamos la palabra del Señor, nosotros que nos creemos más espirituales, nosotros que pensamos que estamos instruyendo a la iglesia, nosotros que creemos y sabemos que estamos guiando a la iglesia del Señor a la vida eterna. ¿Cómo usted corrige a un hermano cuando está equivocado? ¿Llega con mansedumbre o llega con una actitud potente, prepotente? Llega con una actitud que en vez de consolar al que quiere consolar, lo deja desanimado, lo deja completamente débil por la manera como usted llega, cómo le habla, cómo le dice, las palabras que usa. Nosotros que predicamos la palabra del Señor debemos de tener mucho cuidado, porque el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos está exhortando a que nosotros, porque el siervo del Señor, especialmente aquí se está dirigiendo a los varones, pero yo creo que también puede usarse para las hermanas. Pero vamos a hablar, como dice aquí el texto, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. Acepten o no acepten la enseñanza, acepten o no acepten la corrección. Usted, mi querido hermano, mi querido predicador, usted debe de tener paciencia. Usted debe ser manso, debe demostrar la mansedumbre cuando está corrigiendo a otro hermano. ¿Por qué? Porque también nosotros estamos expuestos al peligro, estamos expuestos a caer en tentación, estamos expuestos a pecar. Y nosotros también quisiéramos
que le pedimos a Dios que no llegue ese momento. Pero si ese momento llegara en alguno de nosotros, ¿cómo quiero que me corrijan? ¿Cómo quiero que me aconsejen? ¿Cómo quiero que me exhorten? Recordemos que nosotros somos nuevas criaturas. No podemos decir, yo así soy y no puedo dejar mi modo de hablar, yo no puedo dejar el carácter recio que tengo. No. Si usted piensa así, si nosotros pensamos así, estamos equivocados, porque nosotros somos nuevas criaturas. En Gálatas 6:1, y estoy leyendo, hermanos, textos que nosotros ya los conocemos, que nosotros ya los hemos escuchado, que sabemos qué es lo que dice. Quizás algunos hermanos hasta pueden de memoria los textos que yo estoy citando en este momento. Pero en Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Se fijó otra vez? Que casi está diciendo lo mismo que 2 Timoteo 2:24 al 26. Si alguno, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, dice, ¿a quién se está dirigiendo? Se está dirigiendo al líder de la iglesia. Se está dirigiendo al que tiene, digamos, al que va adelante de las ovejas, guiándolas por el buen camino. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pero si nosotros llegamos, como ya dije, prepotentes y nomás señalando el error, el pecado que ha cometido el hermano, la hermana, en vez de sentirse animada, queda desanimado, nosotros debemos de entender que la corrección de un hermano en Cristo es muy delicado. Debemos de llegar con mansedumbre, debemos de pedirle al Señor que nos dé las palabras y el carácter adecuado para llegar a exhortar a un hermano que ha cometido un error. ¿Por qué? Porque nosotros, en vez de abrir la puerta, podemos cerrar la puerta rotundamente, y este hermano a quien nosotros queremos restaurar, si no lo hacemos con mansedumbre, como el Señor nos está mandando, lo podemos dejar completamente desanimado. Lo podemos dejar desanimado, cerrada la puerta, y este hermano se puede perder completamente. Debemos de tener cuidado, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Si nosotros nos grabamos estas palabras en nuestra mente y le pedimos al Señor que nos ayude, nos va a ayudar. Si usted, mi querido hermano, si ustedes que están oyendo lo que estamos estudiando esta noche y lo que nos dice en los textos que acabamos de leer, si a ustedes se les hace difícil de llevar a cabo estos mandamientos del Señor, déjenme decirles que por nuestra propia voluntad nunca lo vamos a llevar a cabo. Nunca. Pero si dejamos que el Espíritu nos guíe, si dejamos que Dios obre en nosotros y le pedimos al Señor para que nosotros seamos verdaderos discípulos del Señor, que verdaderamente seamos siervos del Señor como Él quiere, entonces la mansedumbre la podemos lograr con la ayuda del Señor. Entonces vamos a ser mansos y entonces estamos en el camino hacia la tierra que el Señor ha prometido que nos va a heredar algún día. Así es que, hermanos, la mansedumbre es lo contrario a toda la actitud de las personas que andan en el mundo. La mansedumbre es la fuerza de carácter bajo control. Es el dominio de los deseos, el ánimo, los intereses y todo impulso por la voluntad divina. O sea que nosotros no sentimos esos deseos así, y cuando nosotros lo hacemos, esto resulta en gentileza, ternura y la falta completa del egoísmo. La pobreza de espíritu, los pobres en espíritu,
o sea, la humildad, es la actitud que debemos de tener hacia nosotros mismos. Debemos de entender que somos personas que no valemos por nosotros mismos, que somos incapaces de dirigir nuestros pasos, somos incapaces de vivir una vida santa como Dios quiere que la vivamos, y ciertamente sin la capacidad de alcanzar nuestra propia salvación. Ahora, ¿verdad? Miramos también que vimos en el estudio anterior, vimos los que lloran. Es la enseñanza sobre la necesidad de llorar. O sea, la enseñanza que debemos de lamentar nuestros pecados y orar por ellos y arrepentirnos. No solamente llorar, sino que arrepentirnos. Eso nos mostró la actitud de vida que nosotros debemos de tener hacia nuestras iniquidades. Y ahora, con la enseñanza de la mansedumbre, nuestro Señor muestra la actitud hacia lo que queremos. Esa es una actitud que nosotros debemos de tener en mente. ¿Qué queremos? Hacia lo que queremos, especialmente en relación con otras personas. Como ya dije, ¿cómo es nuestra actitud con Dios? ¿Cómo es nuestra actitud con el prójimo? Y como dije, nos puede parecer difícil o imposible de desarrollar esta actitud, pero es algo que nosotros debemos de luchar para poderla desarrollar en nuestro propio corazón. No se les olvide, no hay que olvidar que por nuestro propio esfuerzo no vamos a cambiar nuestro carácter de esta manera, como Dios quiere, pero con la ayuda de Cristo lo podemos hacer. No olvidemos, si hemos nacido de nuevo, si hemos nacido de agua y de espíritu, podemos aprender los atributos que Cristo nos vino a enseñar y murió para hacer posible en nosotros. Pero debemos de tomar en cuenta que somos nuevas criaturas. Cuando nacimos de nuevo, nos convertimos en otras nuevas criaturas, con otros nuevos pensamientos, con una manera diferente de pensar. Sabemos que seguimos siendo igual físicamente, pero internamente Dios nos ha cambiado con su poder. Así que el fundamento, ¿verdad?, de esta bienaventuranza es lo que el Señor quiere que sepamos, que nosotros vamos a ser herederos de la tierra. Pero fíjense que nosotros, hermanos, debemos de tratar de ver, ¿verdad?, cómo es que el Señor está enseñando esta bienaventuranza. El propósito de la bienaventuranza que estamos estudiando es corregir el concepto que los judíos tenían con relación al Mesías que iba a venir, con relación al reino. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando en un reino material, o sea que un reino que iba a venir a establecer el rey prometido. Ellos estaban esperando a un rey que iba a venir y los iba a librar de la esclavitud, o sea que iba a lograr este reino con la fuerza. Y ellos se basaban a la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Si nosotros leemos algunos textos del Antiguo Testamento, podemos entender más esta bienaventuranza que el Señor está dando aquí en Mateo 5. Por ejemplo, en Génesis 12 y el versículo 7, dice el texto, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Después, en el capítulo 13 y el versículo 14 y 15, el Señor le vuelve a decir, toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y en Génesis 15, 18 al 20 dice otra vez, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. O sea, hermanos, que ellos estaban pensando en eso. Pero nosotros, ¿verdad?, si miramos la historia bíblica que nos enseña el Antiguo Testamento, miramos que el Señor les prometió esa tierra prometida, pero también con esa promesa vino la fidelidad. Ellos tenían que serle fiel al Señor.
Ellos tenían que seguir las enseñanzas de Dios al pie de la letra como Él se las había enseñado. Y prácticamente nosotros sabemos, por medio de la historia bíblica, que ellos recibieron toda la tierra de Canaán que el Señor les había dado. Pero en Deuteronomios 28 al 30, capítulo 28, 29 y 30, ustedes lo pueden leer y ahí se van a dar cuenta las condiciones que el Señor pone para su pueblo, para que ellos puedan permanecer en la tierra. Pero nosotros sabemos que ellos desobedecieron al Señor. Y es precisamente por eso es que ellos fueron cautivos, fueron capturados, perdieron su tierra, porque ellos la tuvieron un tiempo. Por ejemplo, en Primera Reyes 4:21 dice el texto, Primera Reyes 4:21, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Entonces, ellos estaban, ¿verdad?, seguros, ellos estaban pensando en una tierra como esta, que ellos iban a volver del cautiverio, porque les da una promesa por medio de profetas, ¿verdad?, que ellos iban a regresar, que iban a poder tener la tierra otra vez. Pero en realidad, la tierra que el Señor estaba prometiendo no era una tierra material, sino que era una tierra espiritual, con promesas espirituales, y el carácter de las personas que pueden entrar en ese reino deben de también tener un carácter espiritual. Entonces nos podemos dar cuenta de que ellos estaban equivocados, y el Señor viene y dice que el reino del Señor no es como los reinos del mundo. El reino del Señor no se gana con fuerza material. El reino de Cristo no se gana con grandes ejércitos. El reino de Cristo se gana con humildad. Por eso nosotros ya vimos que dice, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y ahora pues estamos viendo que la mansedumbre es bien importante para entrar al reino de Cristo. Una persona que no es humilde, que no es pobre en espíritu, no va a poder entrar al reino de los cielos. No va a poder entrar a la tierra que el Señor está prometiendo. Ellos estaban viendo todas estas promesas del Señor Jesucristo, las estaban viendo de una manera material. De una manera que ellos pensaban que iban a volver a gozar todas aquellas bendiciones materiales que recibieron cuando ellos recibieron la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero Cristo viene a hablar de diferente manera. Cristo habla diferente de estas promesas que se hicieron de manera material, porque se hicieron de manera material, pero Él viene hablando de una manera espiritual. O sea que el concepto de los judíos durante los días de Jesucristo se puede ver en la actitud de sus propios discípulos. Por ejemplo, en Marcos 10 y el versículo 35 al 45. Aquí no lo voy a leer todo, hermano, pero en Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45, quizás en su Biblia dice petición de Santiago y Juan. Creo que al decir eso, a algunos o a todos se nos vino a la mente qué es lo que pasó con ellos dos. Pero en Marcos 10 y el versículo 35 dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fíjese, ellos todavía estaban pensando en un reino material, en un reino espiritual. Y ustedes saben qué es lo que el Señor les dice, ¿verdad? Él de una manera amable los reprochó.
¿verdad? Él de una manera amable, ¿verdad?, los exhortó y les dice que no es así. En el reino mío no es así, dice, porque él le sigue diciendo, ¿verdad? Entonces les dice que en el versículo 40, voy a leer desde el 42, dice, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Fíjense lo que dijo. Y el que de vosotros quiere ser el primero, será siervo de todos. O sea, que en el reino de Cristo van a entrar solamente aquellos humildes. Por eso él dice, en mi reino no son como los reinos del mundo. Que en los reinos del mundo, aquí en este mundo, los poderosos son los que más mandan, son los superiores, son los que se sienten mejores. Pero el Señor dice, en mi reino no es así. Pero ellos, si nos damos cuenta, ellos siendo discípulos del Señor, todavía estaban pensando en un reino material, en un reino terrenal. Pero el Señor dice, no, yo estoy hablando de un reino espiritual. Y en ese reino espiritual solo van a entrar aquellos que son pobres en espíritu, los que lloran y los mansos que estamos estudiando ahora. Fíjate que en Hechos capítulo 1 y el versículo 6, los mismos discípulos también le preguntaron, Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Aún los propios discípulos pensaban en un reino terrenal, en un reino material, como acabo de explicar, que ellos estaban pensando volver al tiempo cuando ellos vivían contentos y felices, cuando habían conquistado toda la tierra de Canaán que el Señor se los dio y fueron bendecidos con muchas cosas materiales. Y los discípulos le hacen esta pregunta, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y entonces nosotros nos damos cuenta que no es así. Jesús dice que los mansos recibirán esta promesa. El Señor nos está enseñando que para recibir la tierra que Él ha prometido, la tierra celestial, la tierra espiritual, debemos de ser mansos. Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Aquí en la entrada que la Biblia dice, la entrada triunfal en Jerusalén. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Salmo 37, 9 y 11. Y estos textos, hermanos, tengamos en cuenta que estos textos usan algunas personas para decir que aquí el Señor va a establecer su reino terrenal y el Señor va a vivir con ellos eternamente. Pero en realidad no es así, porque el Señor nunca ha prometido que su pueblo y Él van a vivir aquí en la tierra. Pero hay que tener cuidado porque muchas personas enseñan por medio de estos textos y otros que el Señor va a establecer su reino aquí, va a traer su pueblo aquí y aquí van a vivir para siempre. Pero el Señor no dice así. Los que los que piensan de esta manera se van a perder, están equivocados. Los mansos, fíjense lo que voy a decir, los mansos ya son herederos de esta tierra, ahora que vivimos aquí. ¿Por qué? Porque Dios es el Padre de los mansos. Dios es dueño de toda la tierra
y dice que los mansos heredarán la tierra. Nosotros ya estamos gozando en esta tierra material. Estamos aquí, pero sabemos que es por un tiempo nada más. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo el Señor en Juan 10:10. Así es que nosotros no estamos esperando una tierra material. Cuando el Señor dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra por heredad. Yo creo que nosotros, hermanos, no estamos pensando, nunca hemos pensado que el Señor Jesucristo se está refiriendo a una tierra material, como la que estamos viviendo ahora, nomás renovada. No, no es así. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él es dueño de todo. Y nosotros, como hijos de Él, como los que estamos practicando las enseñanzas del Señor Jesucristo, y en esto que estamos estudiando acerca de la mansedumbre, eso significa que también nosotros somos herederos de todo ya. Los dueños de todas las cosas tienen un documento, pero solamente por un tiempo, porque el Señor les ha permitido ese documento, pero nosotros somos herederos de todo, aunque no tengamos un documento, porque somos hijos del Dios, que es el dueño de todas las cosas. También nosotros sabemos que nosotros heredamos todo, porque Él mismo nos dice en 1 Corintios capítulo 3, y el versículo 21 al 22 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así es que, hermanos, el verdadero dueño de esta tierra es el Padre de nosotros, es el Padre de los mansos, es el Padre de aquellos que siguen las enseñanzas del Señor Jesucristo y las atesoran en su corazón y tratan de ponerlo en práctica en la vida diaria para hacer la voluntad de Dios, vivir como Él quiere. Nos esforzamos para lograrlo. ¿Por qué? Porque la bendición del cristiano, dice, es que ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cuál será el destino de usted, mi querido hermano? ¿Ha pensado en eso? Yo sé que sí. Y yo sé que todos hemos pensado y nos hemos hecho esta pregunta. ¿Cuál será el destino mío? ¿Cuál es el destino del cristiano? ¿Vivir en esta tierra terrenal? Yo creo que usted no piensa así. Yo creo que todos los que estamos aquí reunidos en este momento no pensamos así porque sabemos que esta tierra va a desaparecer. La bendición del manso no es el reino terrenal, porque la tierra será destruida y será reemplazada, dice la palabra del Señor, por una nueva creación de Dios, que es la herencia eterna de todo siervo fiel, de todos los mansos, la tierra nueva en donde mora la justicia. En 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El versículo 13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que la bendición del manso no es esta tierra? El Señor no estaba hablando de una tierra material. El Señor está hablando en el Sermón del Monte, en la tercera bienaventuranza, está hablando acerca de una tierra celestial, porque todo esto, dice, va a desaparecer. Se va a terminar. Ya no va a existir. ¿Por qué? Porque Dios la va a crear nueva. Va a ser una tierra nueva, una tierra celestial.
en donde Él va a vivir con su pueblo, en donde Él va a vivir con todos sus escogidos, con todos aquellos que aman su venida. Y porque amamos su venida, nosotros estamos trabajando duro, esforzándonos lo mejor que podamos para lograr esta tierra celestial algún día. En Apocalipsis capítulo 21, en los primeros versículos, dice el texto, Apocalipsis 21, en los primeros versículos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y sigue el texto. Pero quería leer solamente esos dos. ¿Por qué? Porque nosotros, los mansos, los hijos de Dios, los escogidos de Dios, que ahora Él nos llama que somos piedras preciosas para Él, que somos pueblo escogido de Él, que somos la iglesia de Él, dice que nosotros vamos a vivir en una tierra nueva, celestial, porque todo esto, dice, va a dejar de existir. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esta tierra va a desaparecer. La herencia de los mansos es la tierra celestial. Esta herencia de los mansos es la que nosotros y todos los siervos del Señor estamos esperando. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Entonces nosotros debemos de entender, mis hermanos, que debemos de seguir adelante, debemos de seguir con confianza, con seguridad, con certeza de que nosotros no vamos a vivir en esta tierra para siempre, en esta tierra material, no. Nosotros estamos luchando, estamos trabajando arduamente para la obra del Señor, siguiendo al Señor, porque nosotros estamos esperando una tierra nueva. Y de esta tierra nueva es la que el Señor estaba enseñando en Mateo capítulo 5 y el versículo 5, en donde dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Sigamos adelante, hermanos, porque esa tierra es de nosotros, pero debemos de aceptar y seguir y practicar la enseñanza que el Señor nos da en Mateo 5:5 acerca de la mansedumbre. Seamos mansos, porque solamente así vamos a heredar la tierra celestial. Hermanos, espero que este estudio nos ayude a todos a seguir adelante, a seguir practicando lo que el Señor quiere que sus hijos practiquen. El Señor dice, y todos lo sabemos, que nosotros debemos de poner en obra la palabra que sabemos, ¿verdad? Él dice que nosotros debemos de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. No solamente nos emocionemos en este momento, no solamente sintamos esa alegría en este momento. Está bien sentir la alegría, qué bueno sentir esa alegría de que somos siervos del Señor, de que somos pobres en espíritu, de que lloramos por el pecado y nos hemos arrepentido, y de que somos mansos porque tenemos una maravillosa promesa del Señor, que vamos a recibir la tierra por heredad, pero no esta tierra material, no aquí en este mundo, sino que en el cielo, al lado de nuestro Padre Celestial, que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, y por medio de Él podemos lograr esa tierra prometida. Hermanos, que Dios los bendiga, y este ha sido el estudio de esta tarde. Dios los bendiga, hermanos.